Bueno, doctor Roberto Lavagna, nuevamente le agradecemos su presencia. Vamos a hablar de todos los temas de actualidad, pero me parece que el primero de los temas, para escuchar sus reflexiones, ha quedado planteado con la columna de Pepe Lealle. Yo le quería preguntar en función de que usted, primero, es peronista desde hace muchísimo tiempo, pero además ha sido funcionario desde el gobierno de Perón, desde el 73 hasta prácticamente el gobierno de los Kirchner, salvo la dictadura y el gobierno de Menem, digamos. Así que ha tenido experiencia de gobierno, no solo de militante político. Bueno, ¿de qué manera juzga lo que está pasando, doctor? Lejos, antes de ir a eso, creo que este es un día muy especial para usted y para todo este programa. Las amenazas hablan por sí solas. Déjeme que les diga que a usted en particular y a todo el programa en general, quiero acompañarlos en todo sentido de la palabra y después mínimamente hacer una reflexión al gobierno antes que nada, a la sociedad en su conjunto, pero siempre al gobierno, que por ser gobierno tiene más responsabilidad. Esto es una escalada, desde alguien que en un juicio declara que las armas están guardadas pero no están enterradas, hasta las amenazas a otros periodistas, otras clases de amenazas en el mundo político. Creo que ha llegado la hora de entender que hay que frenar porque si no esto tiene una dinámica propia y estamos jugando el destino del país. Y estamos jugando el riesgo de volver después a que el péndulo se mueva hacia el otro lado, como ya ha ocurrido otras veces, ¿no? Y entonces, cuando el péndulo se movió al otro lado, después de algunas fantasías populistas de los años 70, después de la muerte de Perón, cuando el péndulo se movió al otro lado, tuvimos que vivir el horror del gobierno militar que tuvimos que vivir. De manera tal que hagamos una reflexión y sobre todo el gobierno, hay que ponerle freno a esto y creo que estamos a tiempo, pero las oportunidades no existen siempre y el riesgo de volver a caer en una situación crítica en lo político, no estoy hablando acá de economía, es muy grande. Le hago esta pequeña repregunta y ahora vamos mis compañeros. ¿Qué tipo de impacto cree usted que tiene en la población este tipo de temas institucionales, vinculados a las libertades públicas, a la defensa de las instituciones? Porque digo, en general hay cierto paternalismo y cierto prejuicio que dice, si la situación económica está bien, a la gente le interesa mucho menos estos temas. ¿Usted opina algo parecido? Mire, que tiene impacto no cabe ninguna duda en sectores distintos. En los sectores que tienen capacidad de ahorro y de inversión, el proceso de degradación que empieza en el año 2006 se refleja automáticamente en salida de capitales. Desde el último año de ingreso neto de capitales en el país fue el 2005. Desde el 2006, lentamente y después acelerándose y mucho, han salido del país más de 60.000 millones de dólares. En los últimos 4 años y medio. Eso significa menos inversiones y significa menos creación de puestos de trabajo y muy particularmente de puestos de trabajo en blanco, con buenos salarios, con cobertura, etcétera, etcétera. Ahí no le quepa ninguna duda que el impacto está, las cifras lo dicen todo. A nivel de la población en general es menos claro. Y depende de dónde pone la mirada la población. Hay una cierta tendencia a poner la mirada en el corto plazo. Y ahí cuando la economía más o menos funciona, y de hecho este año se está recuperando todo lo que se perdió el año pasado, es decir, ahí hay un clima ciertamente mejor. Si la mirada está puesta en eso, se corre el riesgo de repetir cosas que también hemos tenido en el pasado. Este es el problema, que pareciera que a veces no aprendemos de lo que ya nos pasó. En los años 90, por mirar en el cortísimo plazo, por disfrutar del DM2, de Miami, etcétera, etcétera, que además no todos disfrutaron, se fue perdiendo conciencia de que
el esquema era insostenible, que tenía bases muy frágiles y que en algún punto iba a llegar la crisis. Y la crisis llegó en ese fenomenal desajuste económico, social y político del 2001. Al revés, si hacemos el esfuerzo de mirar un poquito más allá, es decir, de aprovechar si las cosas están bien en el corto plazo, pero preguntarnos también qué es lo que va a seguir a esto. Si vemos que la inflación se acelera, que la inversión cae porque los capitales se van, a diferencia de lo que pasa alrededor nuestro, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Si vemos que la pobreza del 2007 hasta acá subió en 2.800.000 argentinos. Digo, yo lo escuchaba a Pepe Liachev en su editorial, con algunas expresiones, leer algunas expresiones progresistas. Pero ¿qué clase de gobierno progresista es una administración que mira para el otro lado y falsea las cifras para no reconocer que hoy hay de entre 2.800.000 y 3 millones de compatriotas más que los que había a principio del año 2006. En la pobreza, que cayeron en la pobreza. En la pobreza, volvieron a caer en la pobreza, porque claro, habían salido después de la crisis. Después de la crisis del año 2001 salen de la pobreza 8 millones de argentinos y vuelven a caer 3 millones. Digo, entonces, ¿de qué clase de progresismo me hablan? Esa es la verdad. El resto es el discurso, es el relato, es el cuento chino, en definitiva. Es un momento adecuado el que usted, por los temas que usted plantea, para hacer esta pregunta, doctor Lavagna. Es en este momento que aparece la CGT, sobre todo Hugo Moyano, con un proyecto de ley reclamando participación en las ganancias. La pregunta es, en la coyuntura específica de la Argentina, ¿qué racionalidad tiene? Yo escucho este argumento, se utiliza en Alemania, se utiliza no sé qué en Canadá. ¿La Argentina hoy, si participara ganancias, redistribuiría riqueza? Mire, usted le pone un condimento a la pregunta muy preciso, en el actual contexto argentino. Porque la verdad que discutir sobre distribución de utilidades, sobre todo las utilidades que se distribuyen, no las que se reinvierten, hoy en el mundo es perfectamente natural, razonable, en el mundo y en Argentina también. De hecho, hay empresas que lo hacen. Ahora, tratar de distraer con eso, cuando se han ido 60.000 millones de capitales, cuando la desocupación de vuelta supera el 10%, digo, es una manera de distraer. El problema reside en que mientras unos tratan de distraer, algunos actúan como la palabra de hace muchos años, como gorilas. Y hubo algunas declaraciones de algún empresario que dijo esto es Cuba. Digo, es una barbaridad. Entonces a la barbaridad de un lado se agrega la barbaridad del otro, y así se va generando precisamente en los distintos planos, en el plano político, en el plano de la seguridad, en el plano de la economía, esta situación de marcado desequilibrio. Pero como ley, usted dice que es una distracción. Es una distracción, hoy es una distracción. Hoy habría que hacer todo lo posible para que los capitales que se van se inviertan en el país. Se inviertan en el país, como dije antes, creen trabajo y creen trabajo de calidad, trabajo en blanco. Digo, esa es la tarea primera. Después llegarán los pasos siguientes. Pero es la distracción para tratar de disfrazarse. A ver, hay en esta administración, hay en este gobierno la gran necesidad de aparentar. Es el gobierno de las apariencias, y quiere aparentar ser progresista, y yo le digo, ojalá fuera así, pero la realidad, y sobre todo la realidad social, que es la que mejor mide estas cosas, le está diciendo que no es así, que tiene 3 millones de pobres más. Hablando de la realidad, José Antonio Díaz en instantes va a hacer su columna, su editorial respecto de la inflación, y eso seguramente va a disparar el tema aquí en la mesa para que conversemos con el propio doctor Lavagna acerca de la gravedad, de cómo se podría solucionar el tema inflacionario y de qué manera impacta en toda la economía. Pero eso en instantes, no se vaya, le doy mi palabra.